Desde que recibí el cuadrante a principio de mes, llevaba una lucha sobre qué predicar, ¿no? Como predicador, pues cuando te toca predicar no tienes esa lucha de qué predico, Señor. Y la verdad es que al final me he decantado. A mí me gusta mucho predicar series de sermones, de libros de la Biblia. Y me gusta mucho porque creo que tiene muchos beneficios. Y uno de ellos es que nos encontramos con textos que de otra manera no se predicarían, y textos difíciles que un predicador no los cogería para no meterse en marrones. Pero cuando predicamos una serie de sermón de esta manera, una serie de un libro, pues de esta manera tocamos de una manera mucho más amplia, como dice Pablo, todo el consejo de Dios. Y creo que la serie que vamos a empezar es una serie que es muy útil para nosotros en este año 2024. Es una serie que ya hice en 2022 en Santa Perpetua, así que los que sois de allí, pues os sonarán algunas cosas, pero obviamente las predicaciones no van a ser exactamente iguales. Y creo que hay 3 motivos por los cuales escoger la carta de Hebreos para meditar en ella es clave para el tiempo actual en el que vivimos cada uno de nosotros. El primero es porque en un tiempo en el que vivimos, donde nuestras vidas se desmoronan tan fácilmente, cuando algo se tuerce parece que se nos viene el mundo encima, donde prácticamente cualquier cosa que pasa nos produce ansiedad, donde es el tiempo en la historia que más depresión hay, creo que esto lo que demuestra y evidencia no es otra cosa que nuestra vida no está edificada sobre la roca que es Cristo, sino que la hemos edificado sobre la arena, y cuando la arena se cae, nuestra vida se desmorona. Y la carta a los Hebreos presenta al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, de una manera como no lo hace ninguna otra carta en el Nuevo Testamento. Así que adentrarnos en la carta a los Hebreos nos va a ayudar a encontrar la roca sobre la que edificar nuestra vida. El segundo motivo es que la carta a los Hebreos presenta figuras, símbolos y personas del Antiguo Testamento, y presenta a Cristo como superior a todos ellos. Así que estudiar la carta de los Hebreos, predicar sobre ella, nos va a ayudar a leer mejor el Antiguo Testamento, a leer el Antiguo Testamento mirando directamente a Cristo. Y la tercera es que la carta a los Hebreos tiene advertencias y tiene exhortaciones duras para aquellos cristianos que son tibios. Y en el tiempo en el que vivimos, en el que tenemos tantas cosas, que hay tanto ocio, tantas comodidades, necesitamos continuamente mirar nuestro corazón y ver si realmente estamos andando como toca. Y la carta de los Hebreos hace esto. Así que el título de esta serie la he titulado Jesús, la confirmación del nuevo pacto. Y si hacemos una introducción súper rápida a la carta, porque nos va a ayudar a entender un poco qué se escribe y el por qué, encontramos primero que no hay un autor claro. Se ha hablado que podría ser Pablo, que podría ser Bernabé, que podría haber sido el apóstol Juan, incluso Priscila, pero hay detalles en la carta que hace que ninguno de ellos puedan ser. Así que es una carta que no tiene autor conocido. No sabemos realmente quién fue el autor. Los destinatarios de esta carta eran judíos que habían sido dispersados de Jerusalén y que estaban en todo el Imperio Romano, y que ellos leían la traducción del Antiguo Testamento al griego, la que se conoce como la Septuaginta. Si alguna vez he escuchado esto, es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta carta se escribió entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. Personalmente, creo que se escribió entre el 60 y el 70, porque, si no lo sabéis, en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. Por tanto, es una carta que habla de sumos sacerdotes, de sacrificios, habla de muchas cosas relacionadas con el templo, que si el templo ya hubiese sido destruido, seguramente el autor habría dicho que esto ya no estaba vigente. Pero de la manera que escribe, da a entender que sí. Así que con estos detalles, muy alto nivel de la carta, vamos a adentrarnos en el texto en el cual vamos a meditar hoy. Así que si queréis acompañarme, vamos a ir a la epístola de los Hebreos, capítulo 1, y leeremos los versículos del 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. En esta mañana me gustaría que contemplemos a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo
de Dios. Y quiero hacerlo por medio de 3 puntos, por 3 ideas. Primero, vamos a ver cómo se nos presenta en el texto al Hijo como profeta. Luego hablaremos de que se nos presenta al Hijo como divino y encarnado. Y por último, al Hijo como sumo sacerdote y rey. El primer aspecto, el Hijo como profeta, es lo primero que encontramos en el texto. El texto comienza apuntando al Antiguo Testamento. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Desde Génesis, el primer libro que encontramos en nuestra Biblia, hasta Malaquías, el último de los profetas que aparece, encontramos que Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano. Dios siempre ha querido tener relación con su creación. Vemos que Dios con Adán y Eva se paseaban en el huerto. Hablaban, pues igual que seguramente hablamos nosotros, de una manera audible y lo escuchaban. Dios habla también con Caín, cuando le pregunta ¿dónde está tu hermano? Y vemos que hay una conversación directa. Lo mismo ocurre con Noé y con muchos otros. Vemos también como en todo el Antiguo Testamento a veces Dios se presenta en lo que se conoce en lenguaje teológico como una teofanía. Esto es cuando el Hijo de Dios se presenta de una manera física para hablar pues, con alguno. Esto cuando encontramos el ángel del Señor en el Antiguo Testamento normalmente se refiere a este. También Dios a veces se revelaba y hablaba a través de ángeles, ¿verdad? Recordamos la historia de Sodoma y Gomorra, como aquellos ángeles van a advertir a Lot y a su familia que salgan de esa ciudad porque Dios la va a destruir. Y por último, seguramente la manera más habitual de hablar de Dios, Dios hablaba a través de los profetas. Dios daba un mensaje a sus profetas para que lo transmitiese al pueblo. Y aquí hay algo importante, y es que las profecías no siempre tienen que ver con cosas del futuro, sino que la mayoría de veces las profecías eran advertencias de Dios para el tiempo actual en el cual estaba viviendo el pueblo y estaba viviendo en rebeldía. Y era un mensaje de exhortación, de arrepentimiento, pero también de gracia y de misericordia. Recordemos, esta carta la están recibiendo judíos que se habían convertido al cristianismo y que ellos sabían y conocían muy bien el Antiguo Testamento, igual que el autor. Así que ellos sabían que Dios había hablado muchas veces en tiempos pasados por medio de los profetas. Ellos creían que el Antiguo Testamento era real. Y sabes, esto para nosotros es un gran alivio, porque esto lo que quiere decir es que el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que está escondido y que hay que hacer una serie de pruebas o tener una serie de conocimientos para poder encontrarle. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios tiene interés en comunicarse con cada uno de nosotros porque Dios es un Dios personal. Es un Dios con el cual podemos hablar. Un Dios que nos dice qué espera de nosotros. Y también nos dice qué es lo que Él está dispuesto a darnos a cada uno de los que nos acercamos a Él. No somos nosotros quienes vamos a pedir cita previa, como hay que hacer hoy para ir a cualquier sitio, para hablar con Dios. Hoy para hablar con Dios no hay que pedir cita previa en ninguna aplicación ni en ninguna página web. Es Dios el que se acerca siempre al ser humano. Es el que toma la iniciativa. Es el que da el primer paso. Y mira, con esto, cualquier situación en la que estés, hay algo que tienes que saber. Dios no está ajeno a tu situación. Aunque estés sufriendo, Dios no está ajeno a tu sufrimiento. Dios es un Dios personal y Dios está deseando que cada uno de nosotros le hablemos. Ahora, déjame aclarar esto, porque Dios no está en una posición de debilidad en la cual Él está sentado en una silla diciendo, bueno, a ver si alguien viene hoy a hablar conmigo y hace que me levanta un poquito el ánimo y la autoestima. No, Dios no está de esta manera. Dios es un Dios que es infinitamente superior a cada uno de nosotros, que es infinitamente superior a todos los ángeles, y Dios no se pone triste porque tú no hables con Él. Dios no cambia porque tú no hables con Él. Pero aún así, Dios nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él. Y esto es un gran privilegio. A veces pensamos que la oración es un marrón. La oración es un privilegio. Si tuviésemos vía directa, bueno, ahora no sé si tenemos presidente del gobierno o no, pero imaginemos que tenemos. Si tuviésemos vía directa con Él y necesitásemos algo, le escribiríamos un WhatsApp, oye, Pedro, necesito esto, ¿verdad? Tenemos al Dios Todopoderoso. Es un privilegio poder hablar con Él. Y a veces intentamos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Mira, si tienes dudas de si Dios realmente es real, te voy a decir algo. Rétalo en esta mañana. Dile, si eres real, que te escuche. Si eres real, háblame hoy.
Yo no sé si todos los que estamos aquí somos creyentes o no, pero si tú tienes dudas de si Dios es real, si Dios es un Dios verdaderamente personal, dile, si eres de verdad, háblame hoy. Y quizá te sorprendas. Quizá te vayas de aquí de una manera diferente. El autor añade una nueva variable, una mucha mayor. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo primero a destacar aquí es que el nacimiento de Jesús, la encarnación del Hijo, no es una nueva revelación que vino. Es la misma que Dios había estado dando durante todo el Antiguo Testamento. Jesús no vino a traer un mensaje nuevo, vino a explicar y cumplir y demostrar cómo Él podía ser mayor que todo lo que se había explicado anteriormente. La encarnación no es un mensaje distinto que va a contradecir lo anterior, sino que viene a traer claridad sobre lo que Dios había estado diciendo en el Antiguo Testamento. Y lo segundo a destacar es cuando el texto dice en estos postreros días. ¿A qué se refiere con esto? Mira, hay algunos actualmente que dicen que estos postreros días se refieren a los últimos tiempos, y como nosotros creemos en los últimos tiempos, lo que importa realmente no es lo que se dijo en el Antiguo Testamento, sino que lo único que importa es lo que Jesús dice. Por tanto, estas personas dicen que la Biblia realmente no es la palabra inspirada por Dios, que hoy en día solamente hay que hacer caso a aquello que Jesús dijo, y todo lo demás hay que desecharlo. El autor de la carta obviamente no estaba pensando en esto. El autor de la carta, cuando escribió, no pensaba en nosotros reunidos en Barcelona, en la calle Travesía de San Antonio. Estaba pensando en sus oyentes. Así que tenemos que entender qué se refiere con estos postreros días. Está hablando de aquellos años desde que Jesús nació hasta que Él estaba escribiendo. No estaba pensando en nosotros. A veces nos creemos súper importantes y que la Biblia fue escrita pensando en nosotros. No, no fue así. Lo que el autor de Hebreos está queriendo decir es que lo que todos los profetas habían dicho y habían recibido de Dios estaba apuntando directamente a la llegada de Jesús. Y lo que Jesús trajo fue la palabra de Dios encarnada, hecha carne. Mirad, un comentarista, Simon Kistemaker, dice lo siguiente, dice, como Dios ha hablado por medio de su Hijo, así el Hijo ha hablado por medio de los apóstoles, que inspirados por el Espíritu Santo escribieron los libros del Nuevo Testamento. La nueva revelación que Dios nos ha dado en su Hijo es continuación de la revelación dada a los antepasados. La revelación de Dios completada en su Hijo es una unidad, una totalidad armónica, de lo cual lo antiguo es consumado en lo nuevo. Es decir, todo lo dicho en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere transmitir. Por eso Jesús es el profeta de Dios con P mayúscula. Dios usó muchos profetas en el pasado, pero Jesús es el gran profeta, porque es el que ha encarnado la palabra. Si hasta aquí hemos podido ver esta idea del Hijo como profeta, y de cómo Dios se comunica con el ser humano, como lo ha hecho muchas veces, como lo ha hecho de muchas maneras, hasta llegar al punto del Hijo y de su encarnación, el autor de Hebreos quiere explicarnos quién es el Hijo, quién es la segunda persona de la Trinidad, y por qué es un profeta mayor que cualquiera de los pasados. En toda la carta, el autor de Hebreos va a hablar que Jesús es mayor que los profetas, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que los sacerdotes, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que los sacrificios, y todo esto formaba parte de la fe y del ritual de los judíos. Así que el autor de Hebreos va a decir, mirad, vuestra fe está muy bien, pero la que trae Cristo es mucho mayor. La que trae el Hijo es mayor que toda la que vosotros tenéis. Y dice la segunda parte del versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es increíble. Esto es apasionante. Y debería demostrar y producir en nosotros admiración hacia el Hijo de Dios. Mirad, cuando leemos Génesis 1 y vemos cómo Dios crea todo lo que existe, crea todo el universo, y pensamos, ¿por qué? Yo no sé si te lo has planteado alguna vez, ¿por qué Dios creó todo eso? No, hay algunos que dicen, Dios lo creó para que el ser humano disfrutara de ello. Y es verdad, Dios nos permite disfrutar de ello. Pero el motivo real es que Dios creó todo para entregárselo al Hijo. Para que el Hijo fuese el poseedor de todas esas cosas. El Hijo es el motivo de la creación. El Hijo es el motivo de que tú y yo existamos. No existimos para nuestro propio placer y nuestra propia felicidad. Existimos para el placer y para el gozo del Hijo de Dios. La creación es un acto de amor.
del Padre al Hijo. La creación nos presenta la relación de amor que hay dentro de la Trinidad. Cada estrella, cada planeta, cada constelación, cada cosa que ha ocurrido en todo el universo, absolutamente todo, el motivo ha sido la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Una relación de amor increíble. Pero hay algo más grande aún. Dice el texto que el Padre ha hecho al Hijo heredero de todo. No solo ha hecho la creación para Él, sino que le ha dado señorío y le ha dado autoridad para ser dueño de todo lo que existe en el universo, de absolutamente todas las cosas. El autor de Hebreos con este versículo nos abre un poquito la ventana a ese misterio tan grande que es la Trinidad, para entender la relación entre el Padre y el Hijo y cómo ellos se aman de una manera increíble. Y esto debería llenar nuestro corazón y nuestra boca de alabanza y de adoración. Pensar en la relación entre el Padre y el Hijo debiera producir alabanza en nuestra vida. Aunque nosotros no recibamos nada, pero solamente observar esa relación cósmica que nos trasciende a todos, debería producir alabanza en nosotros. Del Hijo dice la primera parte del versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta parte deja claro una cosa: el Hijo es totalmente divino. Dice Juan 1,14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He intentado buscar algún ejemplo que nos ayude a entender esto, y voy a usar uno que seguramente no es perfecto. Pero para entender esto de que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, podemos, si pensamos en el sol irradia luz, ¿verdad? Y irradia calor. Pues podríamos decir que Jesús es la luz que irradia al Padre. Por eso Él es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Pero, como digo, aún así no es un buen ejemplo, porque la luz es una cosa y el sol es otra, pero el Hijo no es algo diferente al Padre. El Hijo es Dios y el Padre es Dios. Son dos personas distintas dentro de la Trinidad, pero tienen exactamente los mismos atributos y son exactamente los dos igual de divinos. Creo que el credo niceno, que se escribió en el año 321, nos puede ayudar un poco a entender esto. Dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y dice, Dios de Dios, es decir, Jesucristo era totalmente Dios, luz de luz, Jesucristo era totalmente luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Jesucristo es Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Cuando el autor dice que el Hijo es la imagen misma del Padre, se refiere a... ¿Habéis visto alguna vez una moneda donde hay la cara de un presidente puesta? ¿Sí? Pues ese concepto es exactamente el mismo. Esa moneda acuñada muestra la imagen del presidente. Pues Cristo, el Hijo, ha sido acuñado exactamente igual que el Padre. Por eso la Biblia dice que quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque son exactamente iguales, aunque son dos personas distintas. El Hijo no era un hombre sabio. El Hijo no era un hombre valiente. El Hijo no era un buen maestro. No fue alguien revolucionario. El Hijo era Dios mismo. El Hijo era Dios mismo. Desde la eternidad, el Padre y el Hijo han sido exactamente igual de santos, igual de omniscientes, igual de todopoderosos, y comparten todos los atributos que tienen. Jesús era Dios con todas las letras, pero encarnado. Y el autor de Hebreos quiere que quede claro, el Hijo es totalmente divino. Ahora bien, ¿cómo podemos comprobar esto? Hemos visto que el Hijo es por quien Dios ha hecho todas las cosas, ¿verdad? Pero no solo lo ha creado por Él, dice el versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira, todo lo que existe, no existe solamente porque Dios lo ha creado y ya está. Si los planetas giran sobre sí mismos y luego orbitan alrededor de las estrellas, si los meteoritos pasan por donde pasan, si en la Tierra hay un presidente o hay otro, si hay un terremoto o no lo hay, si tú tienes problemas o no lo hay, absolutamente todo esto demuestra que el Hijo está sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Nada de lo que ocurre en el universo
ni siquiera lo que pasa con una hormiguita. Está fuera del sustento del Hijo. La segunda persona de la Trinidad está manteniendo todas las cosas. Es quien está guiando todas las cosas a su destino, que será la destrucción y la renovación en cielos nuevos y tierra nueva. El Hijo también será parte de eso, y solamente por su palabra. El Hijo es el heredero de todas las cosas. Él es el que manda, Él es el dueño, es quien se encarga de que todo se mantenga y que todo suceda como tiene que suceder. Por tanto, las cosas que ocurren en nuestra vida están siendo sustentadas por el Hijo de Dios. Todo forma parte del plan de redención que el Padre y el Hijo trazaron antes de la creación del mundo. Y claro, a veces sufrimos, y a veces lo pasamos mal. Y yo veo a un tío que abusa de un bebé y me pongo enfermo. Y no lo entiendo, y perdonad, yo no entiendo que a veces como Dios no manda fuego y los destruye. Pero hay un plan mayor que el Hijo está sosteniendo y que nosotros no podemos ver porque somos finitos, porque nuestra vida dura unos añitos. Pero Dios tiene el control de toda la eternidad y el Hijo es el que lo sostiene. Las situaciones de tu vida, el Hijo las está sosteniendo. Y sea que venga el Señor, o sea que muramos, alabado sea el nombre del Señor, porque Él está sosteniendo todas las cosas. Y si hasta aquí hemos visto a Jesús primero como profeta, también como Dios verdadero, como dueño, creador y sustentador de todas las cosas, el texto nos va a presentar al Hijo como dos oficios más que tuvo Jesús, como sacerdote y como rey. El primero encontramos en el versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Como hemos dicho al principio, toda la carta tiene unas referencias claras y directas al Antiguo Testamento, y parte de ello es al sistema sacrificial que se tenía que llevar a cabo y que Dios le dio a Israel por medio de Moisés, de cómo el sumo sacerdote se tenía que purificar, tenía que hacer en el día de la expiación un sacrificio primero por sus pecados. Una vez había hecho el sacrificio por sus pecados, se tenía que vestir con la ropa que Dios le había dicho, incluso los calzoncillos tenían que ser los que Dios había dicho que tenían que ser, para llevarlo a cabo. ¿Y sabes por qué? Porque el sumo sacerdote era un pecador, como tú y como yo. Era alguien que fallaba, era alguien que pecaba, y no podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a ofrecer sacrificio por nadie, si antes no se había purificado a él mismo. Y cuando entraba al lugar santísimo, él ofrecía un sacrificio de un animal y por medio de esa sangre se cubría el pecado de todo el pueblo. Como digo, el problema del sumo sacerdote era que él era un pecador más, era como nosotros. Y aunque Dios le había dado ese ritual para poder entrar de una manera pura, vamos a decir, entre comillas, la realidad es que esto no era suficiente. Por eso el autor de Hebreos nos presenta al Hijo como aquel que ha hecho nuestra purificación. Porque la muerte de Jesús no fue solamente una tortura, no fue solamente un gran sacrificio, sufrimiento físico y espiritual. Jesús estaba llevando a cabo un ritual de purificación, pero no sobre él, sobre nosotros. Jesús no se estaba purificando a él porque él ya era puro. Él no pecó en ningún momento. Pero Jesús, por medio de su muerte, nos estaba purificando a nosotros. La sangre que Jesús derrama es la sangre que Dios demandaba. Una sangre perfecta y sin mancha, pero de alguien igual que nosotros. No valía la de un animal, tenía que ser la de una persona que no hubiese hecho nada malo nunca. Si en la historia hubiese habido una persona que no hubiese tenido nunca un mal pensamiento, que no hubiese tenido una mala emoción, o no hubiese hecho nunca un mal acto, ese podría haber sido un buen candidato. Pero lamentablemente ninguno es así. Solamente Cristo. Cualquier pacto en el Antiguo Testamento requería que hubiese sangre para firmarse. Por eso la muerte de Jesús tenía que venir acompañada del derramamiento de sangre. Así que Jesús es el Cordero, pero Jesús a la vez es el sumo sacerdote. Él se encarga de hacerlo todo. Como se suele decir, de verdad, yo me lo guiso y yo me lo como. Jesús hizo todo en la cruz para poder ser nuestra purificación. Y sabes, hoy Jesús sigue siendo el sumo sacerdote que tú y yo necesitamos. Porque si no estamos cerca de Él, no podemos acercarnos a Dios de ninguna manera. Y el sumo sacerdote lo que hacía era de árbitro
entre Dios y el hombre. Intermediaba en favor del hombre para que se pudiese acercar a Dios. Y hoy Jesús sigue haciendo exactamente lo mismo. Sigue intermediando entre el Padre y nosotros por medio de su sangre, para que tú y yo podamos hablar con Dios, para que tú y yo podamos escucharle, para que tú y yo nos podamos relacionar. Y mira, si tú no eres creyente, y no estoy hablando de que sea el primer día que vienes, puede ser que lleves 40 años aquí y no lo seas. Si tú no eres creyente, tengo una mala noticia para decirte, y es que te vas a ir al infierno. Perdón si soy muy directo, pero te vas a ir al infierno. Cuando mueras, hay un destino de sufrimiento eterno que no va a acabar nunca, en el cual vas a estar para toda la eternidad. Yo no sé si alguna vez te has quemado. Yo alguna vez me he quemado con agua que ha salpicado. Pues aquello es, multiplícalo por infinito. Y lo peor del infierno, ¿sabes qué es? No es el fuego. Lo peor del infierno es que tú durante esta vida has decidido decir que Dios no existe, y has decidido vivir como que Dios no existe. Y va a llegar el día en que tú vas a saber que Dios existe, y vas a saber que nunca te vas a poder acercar a Él. Ese es el verdadero infierno, estar lejos y sin poder acercarte de ninguna manera a Dios. Pero tengo una buena noticia, porque con las malas noticias hay que traer buenas siempre. Si tu destino es el infierno, hay una esperanza. Una esperanza que no te requiere hacer nada. Si tú vas al catolicismo romano, te van a decir que tienes que rezar unos Ave Marías, unos Padre Nuestro. Si tú vas a otras religiones, te van a decir qué cosas tienes que hacer para poder alcanzar el cielo o la siguiente reencarnación o lo que sea. Para ir al cielo no tienes que hacer nada. Solo confiar. Solo creer que lo que te he explicado antes, que Jesús es el intermediario y que su sangre ha cubierto tus pecados. Y que por eso ahora Dios te ve verdaderamente como alguien limpio. No por ti, sino por lo que Jesús ha hecho. Necesitas creer que Jesús murió en la cruz, pero que Él resucitó con poder y que la muerte no pudo detenerle de ninguna manera. Y tienes que rogarle que Él sea tu intermediario entre Dios y tú. Confianza. No tienes que hacer nada, no tienes que dejar de hacer nada. Dejarás de hacer cosas cuando conozcas a Jesús porque le amarás. Será una respuesta de amor, pero no porque Él te lo demande. Si hoy tu destino está en el infierno, Jesús te está diciendo que vayas a Él, que le digas que tú quieres que Él sea tu intermediario, y te vas a sentir sucio, te vas a sentir un pecador. Es hora que te arrepientas de todo lo malo que has hecho y que tu vida cambie por completo. No pierdas la oportunidad porque no sabes lo que va a pasar mañana. No sabes lo que va a pasar de aquí 10 minutos. ¿Quién nos dice que no te han colgado aquí para pegar tiros? ¿Quién dice que no pasa eso? O que, no sé, cualquier cosa. No pierdas la oportunidad porque hoy Jesús te está hablando directamente. Pero el texto no solamente nos presenta al Hijo como sumo sacerdote, nos presenta a Jesús ejerciendo su tercer oficio. Dios en Israel había estipulado 3 grandes oficios. Primero el de profeta, ya hemos hablado de él, el de sumo sacerdote, también lo hemos hecho, y el tercero era el de rey. Y Jesús también lo es, dice al final del versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el autor no está siendo literal, es decir, no está diciendo que hay un trono súper grande donde está el Padre sentado y a la derecha hay un trono más chiquitito donde está el Hijo. No está siendo literal. Lo que el escritor está queriendo decir y transmitir es que Jesús ha recibido el privilegio o la autoridad de reinar sobre toda la creación, tanto la física, es decir, la que vemos, como la espiritual, ángeles y demonios, la que no vemos. Hay algunos que dicen que Jesús fue declarado rey cuando murió en la cruz. Hay una canción incluso que dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Pero la realidad es que Jesús no empezó a gobernar en la cruz. Jesús no empezó a gobernar cuando murió. Antes de que todo fuese creado, Él ya era rey, porque Él es el Hijo de Dios. Pero su sacrificio, como dice Pablo en Filipenses, hizo que Dios le diese un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda boca confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. El rey está gobernando.
El Rey está gobernando, Jesús está al mando de todas las cosas. Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el Rey soberano que se encarga de llevar todo al final que tiene que llegar. Y qué alegría poder descansar en esto. Hoy en día hay muchos que han puesto su confianza en los políticos. Tenemos unas elecciones ahora de aquí a la vuelta de la esquina. Pero está bien participar en política, yo no digo que no. Si hay alguien que tú crees que te representa, vota a favor de él, porque estoy seguro que piensas que va a hacer que las cosas vayan mejor. Pero, y vuelvo a decir, está bien, y el que no quiere votar también está bien, y el que vota en blanco está bien, y el que vota metiendo un chorizo porque cree que son unos ladrones, pues también está bien, todo está bien. Pero sobre todo, no olvides algo, tu confianza tiene que estar en el Rey de Reyes, en el presidente de los presidentes, en el que nuestra confianza tiene que descansar en aquel que está a la diestra del Padre, gobernando y encargándose de que todo vaya bien. Porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que pone presidentes y quita presidentes. Él es el que hizo que tu corazón se volviese blandito para poder creer en Él. Y Él es el que sigue haciendo que los corazones duros y de piedra se conviertan en corazones de carne que laten por Cristo. Y esto va a ser así siempre hasta que Él venga. Cristo reina. Él está reinando. Por último, en el versículo 4, el autor de Hebreos compara, y lo veremos en la siguiente predicación, y en todo el capítulo 1, al Hijo con los ángeles. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tenemos que entender aquí un poco la cultura judía para entender por qué el autor dice esto. Para los judíos los ángeles tenían una importancia muy grande. La ley obviamente no decía que había que adorarlos ni venerarlos, pero había ciertas partes de judíos que sí que adoraban a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos habían sido instrumentos que Dios había usado para hablar muchas veces. Igual que Dios usó a los profetas, a veces también Dios usó a los ángeles. No recuerdo si es en Éxodo o en Deuteronomio, se nos dice que un ángel le dio la ley a Moisés, así que vemos que Dios usó a los ángeles para hablar. Estos seres son servidores de Dios y en cierta manera son superiores al ser humano. Ellos actualmente están rodeando el trono de Dios, rindiendo servicio y rindiendo adoración a Dios. Pero aún así, siendo tan bellos, siendo tan hermosos, no son mayores que el Hijo. No son mayores que la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es mayor que ellos. Siempre lo ha sido y tras su encarnación siguió siéndolo. Jesús es mayor que todos los profetas, pero Jesús es también mayor que todos los ángeles. Y el autor de los Hebreos quiere dejarles muy claro que es en Jesús en quien hay que confiar. Hasta ahora no se ha hablado realmente de Jesús, porque el autor de Hebreos no quiere reducir nuestra fe solamente a la encarnación del Hijo de Dios. Quiere que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en la segunda persona de la Trinidad, porque esta superioridad ha sido por siempre, desde que antes todo fuese creado, y lo será hasta el fin de los tiempos y lo que venga después, que no entendemos cómo será. Acabo ya. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Y esto lo que quiere decir es que Dios ha puesto en nosotros, en el ser humano, algunas características que Él tiene. El pecado lo destrozó un poquito y hizo que se distorsionase. Pero aún así seguimos manteniendo cosas que Dios tiene en nosotros. Y una de ellas es la de ser capaz de contemplar la belleza. De ver las cosas bellas. La belleza la encontramos en las personas, lo encontramos en la naturaleza a través de esos paisajes espectaculares, ¿verdad? Que todos hemos visto en fotos, las auroras boreales, esas montañas nevadas con el lago abajo y todo súper bonito. Lo vemos en los animales. Encontramos belleza también por medio del arte, de la pintura, de la escritura, del diseño. Y yo no sé si os pasa, a cada uno nos gustan unas cosas. Yo quizá veo una estatua y no me llama mucho la atención, pero veo un paisaje y sí que me quedo embobado. ¿Te ha pasado alguna vez que te has quedado embobado mirando algo que era realmente bello? ¿Sí? Pues cuando nos pasa esto, no solo lo miramos, lo contemplamos, ¿verdad? Contemplamos esa belleza. Y mira, al reflexionar sobre estos versículos, el título que le puse a la predicación es Contempla al Hijo.
no lo mires, contempla su belleza. Estos 4 versículos son una oda a la segunda persona de la Trinidad. Presentan al Hijo como el profeta de Dios, el cual ha hablado en los últimos tiempos, como el creador del universo, como el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como el heredero de todo, como la representación perfecta de Dios, como el que se encarga de hacer que todo llegue a su destino, de la manera que tiene que llegar, como nuestro sumo sacerdote, el que por medio de su sangre nos ha purificado, nos ha limpiado, y como el Rey que hoy está gobernando todo lo que ocurre en el universo. Las leyes físicas se sostienen porque Jesús quiere que se sostengan. La gravedad existe porque el Hijo de Dios quiere que la gravedad exista. Si Él hiciese así, nos estamparíamos todos contra el suelo, porque no habría gravedad, o empezaríamos a volar. Él es el que sostiene todo. Y mira quiénes hemos conocido al Hijo de Dios. No nos vale con hacer una mirada superficial. No nos vale con mirar así de lejos y de pasada. Si realmente le hemos conocido, debemos admirarle, debemos contemplarle, debemos perdernos en su belleza, debemos meditar e imaginar quién es Él, qué supone el hecho de que Él sea el creador de todo, qué supone el hecho de que Él esté sustentando todas las cosas, qué supone que Él esté reinando. Y cuando hacemos esto, solo puede ocurrir una cosa: que nuestra boca y nuestro corazón se llenen de alabanza, que nuestra boca y nuestro corazón se llenen de adoración, porque el Hijo es mayor que todas las cosas, mayor que todo. Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y sabes, lo único que necesitamos en esta vida es al Hijo. Lo demás está bien. Pero ¿cómo puede ser que hermanos nuestros vivan en la pobreza más absoluta y les busquen para matarles y sean felices? Porque tienen al Hijo. Porque su vida está edificada sobre la roca. Y te quiero invitar a que en esta mañana contemplemos al Hijo y que nuestras bocas se llenen de alabanza y de adoración a este profeta, sumo sacerdote y rey que gobierna toda la creación. Vamos a orar.